Cantares, capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Pueden sentarse, hermanos. En el mensaje anterior estudiamos estos dos versículos en forma global, pero hoy con la ayuda de Dios quiero enfocarme en el versículo 8. Si retomamos el contexto en el versículo 7, vemos a la esposa buscando a aquel a quien amaba su alma. Ella estaba buscando cercanía, estaba buscando comunión e intimidad con su amado pastor. Ella no quería andar como errante atrás de otros pastores por otros caminos. Ella lo necesitaba a él. Y es que, hermanos, la necesidad primera de la iglesia del Señor es Cristo. Esa es nuestra necesidad primera. La presencia del Señor en nuestras vidas. Él es la fuente de toda salvación. Él es la fuente de gozo. Él es la fuente de paz. Él es la fuente de satisfacción. Él es la fuente de todo bien que la iglesia necesita. Y por eso necesitamos estar cerca de nuestro buen pastor. En el versículo 7 leímos como ella dice: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde encontrarlo? Ella le pregunta ¿dónde encontrarlo? Y hermano, qué precioso saber que amamos a Cristo. En primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto. Y es que eso es lo maravilloso, hermanos. Como un miércoles de estos meditábamos que no lo hemos visto, no sabemos cómo es Él, no es como lo pintan en las esculturas, no es como el que hoy están adorando allá en Esquipulas. Nuestro Cristo es maravilloso, Él es eterno, Él murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Unos lo ponen moreno, otros lo ponen blanco, otros los ponen canchito, otros los ponen colochito, otros lo ponen con cara de afeminado, pero Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a quien un día vamos a ver cara a cara. Ahí dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Y por qué nos gozamos? Porque le amamos. Es que esa es la preciosa fe que tiene la iglesia de Cristo, y esa es la gran diferencia con todas las religiones que el Señor se ha revelado a nuestras vidas. Ese amor es el que nos va a impulsar a buscarle. La amada se había alejado, la amada no estaba cerca de él, y ella le hace la pregunta: hazme saber tú, a quien ama mi alma, ¿dónde puedo encontrarte? Pero ahí viene la respuesta en el versículo 8. Es la respuesta que el buen pastor ha dado a través del tiempo. Ve, sigue las huellas del rebaño. Y en esa frase me quiero enfocar. Ve, sigue las huellas del rebaño. Ve, levántate, no te quedes allí postrada, ni vayas por otros caminos. Sigue las huellas del rebaño. Y es que, hermanos, el rebaño de Cristo va en pos de Cristo, siguiéndole a Él. Como ya hemos leído en San Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Así que el rebaño de Cristo va siguiendo a su Señor, y Él nos llama a que nosotros sigamos las huellas de ese rebaño, que nosotros sigamos las huellas de la verdadera iglesia del Señor, que a través de los tiempos, que a través de los siglos le ha amado, a través de las edades, a través de los tiempos, a través de las generaciones. Ha habido un rebaño
un pequeño rebaño, una manada pequeña, como Jesús mismo dijo, poquitos, pero ellos han ido en pos de su Salvador, ellos han escuchado la voz de su Maestro, han ido caminando, han ido obedeciendo a su Señor, han ido atrás de Él, y por eso debemos seguir las huellas de ese rebaño que ha seguido las pisadas de su pastor. Y hermano, este mensaje es muy acorde en medio de una generación de cristianos que solo viven una religión, una generación de cristianos donde se ha metido el modernismo, el humanismo, donde se ha metido, hermano, tanta carnalidad, tanto pecado, donde el pecado es el pan de cada día, donde solamente se le busca al Señor de lejos, pero el Señor nos dice: ve, sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas de la iglesia fiel que ha seguido a Cristo a través de los tiempos. Quiero que leamos en Jeremías 6:16 para irme introduciendo en el mensaje. Leámoslo juntos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Este versículo se usa mucho en la evangelización y es válido, pero fíjese que aquí Dios le está hablando a su pueblo, a gente que lo conocía, al pueblo de Israel que seguía con sus cultos, que seguía con sus ritos, con sus ceremonias, con sus ofrendas. Pero Dios les llama a hacer un alto y reflexionar en sus vidas, porque ellos se habían desviado, se habían apartado del camino. Mire la primera parte: así dijo Jehová: paraos en los caminos, paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Paraos en los caminos. En la actualidad, hermano, eso es lo que la iglesia de Cristo necesita hacer: parar en sus caminos, parar en la forma en que está viviendo su vida cristiana, porque a cada cristiano se le ocurre cómo buscar a Dios, a cada iglesia se le están ocurriendo nuevas cosas con tal de atraer a las gentes y a las multitudes. Y hermano, la gente siempre va por lo nuevo, por lo atractivo, por lo que toca sus emociones, por lo que toca sus sentimientos, o lo que alimenta el ego, lo que alimenta el orgullo. Hoy vivimos un evangelio que cada vez se va distorsionando más, un evangelio que cada vez es tan extraño, completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice. El evangelio de la actualidad ha cambiado abismalmente, no es ni la sombra de lo que un día fue. En los últimos 100 años es una transformación, pero una transformación para mal. Se ha transformado en un club social, se ha transformado en un pedestal para el orgullo humano, proporcionando dinero y fama. Se ha transformado en un lugar donde hay deleite para la carne. Por ejemplo, hermano, hay música de todos los géneros para satisfacer al oyente. Ya no se piensa en que la adoración es para Dios, para agradar a Dios con reverencia, con amor. Ahora, si al oyente le gusta la salsa, se le da salsa. Si no, se le da merengue. Si no, se le da cumbia. Si no, hermano, hay hasta cristotecas, discotecas supuestamente cristianas, lo que la gente quiera. Porque, hermano, se ha perdido realmente lo que habla la palabra de Dios. Se ha vuelto un lugar de entretenimiento religioso, se ha vuelto un lugar de show de talentos. Se habla mucho de Dios, pero no se conoce a Dios. Se habla mucho de oración, pero no se ora. Se habla mucho de transformación, pero no hay cambios. Se habla mucho del buen pastor, pero no se le sigue.
Se habla mucho de servicio, pero no se quiere, hermano, servir a Dios, ni se acepta el proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Se habla mucho de santidad, pero no se vive en santidad. Pero hoy Dios le habla a usted y me habla a mí y nos dice: paraos en los caminos. Cada uno de nosotros debemos parar en la forma en la que hemos buscado a Dios. Cada uno de nosotros debemos parar y mirar y reflexionar y preguntar: ¿cuáles son esas sendas antiguas? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero cristianismo? No dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, ni por las corrientes del llamado evangelio, sino cuál es el buen camino, qué es lo que el Señor ha trazado en su palabra, cómo encontrar esa intimidad con Él, cuál sea el buen camino y andar por Él, no solo conocerlo. Porque como les decía en el mensaje anterior, nos jactamos de conocer la verdad, nos jactamos de que se nos predica la verdad, nos jactamos de que la sabemos, pero más que eso, Dios nos llama a andar en esa verdad. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, yo se lo voy a leer porque vamos a seguir aquí en Jeremías. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad, caminar en la verdad, vivir conforme a la verdad. A eso es a lo que somos llamados, hermano. Hoy abundan las iglesias como tiendas, cada una con diferente forma, pero Dios llama hoy a su pueblo a hacer un alto, a parar en los caminos y a andar en la verdad, andar en el camino. Pero mire, dice: y andad por él, aquí en Jeremías 6:16. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Siempre el bien es para nosotros, hermanos. El Señor siempre nos guía al descanso para el alma. Es que ese es el buen pastor. Él nunca nos va a guiar al fracaso. Él no nos va a guiar al mal. Todo lo que Él nos habla en su palabra, toda su voluntad para nuestras vidas, siempre es para nuestro bien. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mire lo que dijeron ellos. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Qué actitud de soberbia y de rebeldía. Él los invita, Él los llama, les dice que hallarán descanso, que pregunten por las sendas antiguas, que anden por ese camino. Mas dijeron, no andaremos. Creo que nosotros no nos atreveríamos a decir esto: no andaremos. Pero hermanos, muchas veces con nuestra forma de buscar a Dios, con nuestra forma de vivir, de pensar, de hablar, de actuar, de vestir, de servir, lo mismo, nosotros decimos: no andaremos. Yo quiero andar en mi camino, yo quiero vivir mi vida como yo quiero, como a mí se me da la gana. Yo quiero buscar a Dios como a mí se me da la gana. Yo quiero actuar como yo siento, como yo pienso, como mi carácter lo diga. Ay, hermano, eso es terrible. Pero Dios nos manda a andar por su camino. Y ellos dijeron: no andaremos. Ellos querían vivir en sus caminos. Mira el versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. El Señor levantó atalayas, personas, siervos de Dios, que les advirtieran del peligro, que tocaran la trompeta y eso era señal de peligro, que anunciaran la palabra de Dios. Pero ellos dijeron: no escucharemos. Pero sin embargo, ellos seguían con sus cultos, ellos seguían con sus ofrendas, ellos seguían con su servicio a Dios. Mira el versículo 20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Ellos llevaban incienso, ellos procuraban servirle a Dios, pero a su manera, le rendían culto. Pero Dios dice: ¿para qué esto? ¿Para qué? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Ellos debían caminar
el buen camino. Ellos debían seguir las sendas antiguas. Ellos, como nosotros, debían seguir el camino del rebaño. Ellos debían seguir las pisadas. Ellos debían seguir las sendas antiguas. Pero no quisieron, pero no oyeron y siguieron con sus cultos. Y Dios los llama a corregirse en el versículo 8. Dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Un pasaje, hermano, que recuerdo que ya he predicado en este lugar, en este versículo, pero cómo nos debe llamar la atención, cómo Dios nos llama a corregirnos, a vivir de acuerdo a su voluntad, para que Él no se aparte de nosotros y no seamos un desierto espiritual. Así que, hermanos, hoy con la ayuda de Dios vamos a iniciar hablando acerca de este tema. Ve, sigue las huellas del rebaño. ¿De qué manera práctica podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas? Ve, sigue las huellas del rebaño. Ve, camina por las sendas antiguas que el Señor ha dejado en su palabra. ¿De qué maneras? Y mira, hermano, la primera cosa que quiero que veamos es la comunión con Dios. Este es el centro de todo, es el fundamento de todo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para eso, para quitar esa pared intermedia entre Dios y nosotros, para quitar el pecado que hace separación entre nosotros y nuestro Dios, para quitar ese velo de separación que no nos permitía entrar al lugar santísimo, para que el pueblo de Dios tengamos comunión con Él. Esas son las sendas antiguas. Ese es el camino que la iglesia del Señor ha seguido. Ese es el camino que usted puede ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como a través de los tiempos, a través de las edades, los cristianos buscando la comunión personal con Dios, Y eso es lo que muchas veces se ha olvidado en el pueblo del Señor. Fíjese, hermano, Cristo murió para quitar esa separación entre nosotros y Dios. Y cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando Él perdona nuestros pecados, tenemos ese libre acceso a la presencia de Dios. Pero fíjese que vivimos una época en la que eso ya no importa en las congregaciones. Hoy incluso hay predicadores que no han nacido de nuevo, que no se han convertido a Cristo. Hay músicos, hay cantantes, hay tanto, hermano, que se está moviendo en la actualidad y que no han tenido una experiencia de salvación y de nuevo nacimiento. Hay gente incluso en las iglesias que han pasado los tiempos y han estado ahí, se han acostumbrado, pero hermano, todavía no han creído en Cristo como su Señor, todavía no han sido perdonados, y por eso necesitamos predicar la palabra de Dios, porque la gente muchas veces cree que por ir a la iglesia son salvos, que por tener una Biblia bajo el brazo son salvos. Y por eso nosotros estamos oyendo la verdad para poder predicar la verdad a otras personas. De lo contrario, todo lo que hagamos va a ser abominable delante de Dios, no tiene la aprobación de Dios. Hace poco escuchaba de un predicador muy famoso en Estados Unidos que necesitaba músicos en su iglesia, una de las iglesias más grandes y más famosas, llamada evangélica. Y estaba llamando a músicos profesionales, no importando su religión, no importando su credo, pero que fueran músicos profesionales. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios, hermano? Cuando la palabra de Dios nos habla claro que nuestras obras sin la fe en Cristo son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios, aunque cantemos muy bonito, toquemos instrumentos, prediquemos y hablemos muy bonito, si no hemos sido lavados con la sangre de Cristo, de nada sirve, no hay nada agradable delante de Dios. Pero hermanos, hablando ya de la iglesia, de los que ya somos salvos, de los ya redimidos, nos pasa que descuidamos nuestra relación personal con Dios, nuestra comunión con Él.
Estamos viendo que la esposa lo está buscando, pregunta cómo hallarlo, cómo encontrarle, y la respuesta es: ve, sigue la huella del rebaño. A través de los tiempos, la iglesia ha buscado la cercanía de Dios. Los que han amado a Dios le han buscado. Eso lo vemos desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Gente que, a pesar de los ambientes alrededor, que han sido contrarios y aún en contra de la corriente, porque así será, el pueblo de Dios busca a Dios, sigue las huellas del rebaño. El tiempo faltaría para mencionar ejemplos en la palabra de Dios, pero vemos cómo Abel invocaba el nombre de Dios. Vemos a Enoc, que caminó con Dios. Vemos a Noé, que en medio de una sociedad totalmente corrompida, la palabra de Dios dice que caminó con Dios, en comunión con Dios. Vemos a Abraham haciendo altar para Dios, apartándose para buscar a Dios. Vemos a Isaac, a Jacob, a José, hermano, a cuántos hombres de Dios, a Elías, a Isaías, a Jeremías, a David, cuántos hombres de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y vemos a la iglesia de Cristo orando, buscando a Dios, a los apóstoles apartando tiempo para orar. Hoy nosotros gozamos en el Nuevo Testamento tanta gracia a través de Cristo, con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y hermano, usted y yo somos llamados a cultivar nuestra comunión con Dios. Nuestro máximo ejemplo es Cristo. Él es nuestro fiel pastor que nos dejó ejemplo. Y hoy más que nunca la iglesia necesita volverse a Dios. Tenemos mucha bulla, tenemos mucho talento, tenemos mucha predicación, tenemos mucho emocionalismo y sentimentalismo, tenemos muchas profecías, tenemos muchas actividades religiosas, pero estamos lejos del Señor. Y hoy necesitamos volver a las sendas antiguas. Hoy necesitamos retomar el camino. Hoy necesitamos seguir las huellas de ese rebaño que ha seguido el ejemplo de Cristo. Pero hermano, ¿cuántas veces hablamos tanto de Dios? Cantamos tanto de Dios, pero estamos lejos de Dios. Leámoslo en Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Y eso es lo que vemos en la actualidad, hermano, con nuestra boca. Cuánto hablamos de Dios, cuánto podemos predicar, cuánto podemos enseñar, cuánto podemos hablarles a otros, cuánto cantamos, cuánto le adoramos. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero mire, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Repito, hermano, necesitamos volver a cultivar nuestra comunión con Dios. Y hoy me quiero enfocar específicamente en la oración, volver a doblar rodillas, volver a buscar su rostro, volver a orar, volvernos a su palabra, renunciar a todo pecado que nos aleja y nos aparta de Dios, y comenzar a buscar a Dios, comenzar a orar, comenzar esa vida devocional. Fíjese que hace muchos años eso era lo normal en la iglesia de Cristo, tener un tiempo devocional con Dios, así se le llama, así se le conoce. Ese tiempo en el que cada uno de manera personal aparta tiempo para orar, aparta tiempo para estar leyendo la Biblia o aparta tiempo para estar en comunión con Dios, y todo eso se ha perdido. ¿Qué cristiano en la actualidad dobla sus rodillas, hermano? ¿Qué cristiano en la actualidad aparta tiempo para orar? Y tenemos tantas excusas, hermano, eso siempre ha sido así. Pero la iglesia que le ama y que busca su presencia y que dice: Señor, ¿dónde puedo hallarte? ¿Dónde puedo tener comunión contigo? Ve, sigue las huellas del rebaño. Ve
sigue las huellas de ese rebaño que sigue a su fiel pastor. Y veamos cómo Cristo nos dejó ejemplo. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero veamos unos en el libro de Lucas. Leamos Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él estaba ocupado en la obra de Dios, pero eso no lo hacía descuidar su comunión con Dios. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren, el versículo anterior dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y la Biblia nos habla que había momentos en que ni tiempo para comer le daba, porque ahí estaban las multitudes. A veces de muy temprano llegaba la gente a buscarlo. Pero ¿qué hacía él? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermanos, la iglesia de Cristo ha olvidado las sendas antiguas. La iglesia de Cristo ha olvidado el camino por el que la iglesia del Señor a través de los tiempos ha andado. Esa vida de búsqueda, esa vida de oración personal. Porque, hermanos, aquí nos reunimos y gloria a Dios por eso, porque aquí oramos, buscamos a Dios, y el tiempo me faltaría, porque congregarse también es parte de esas sendas antiguas, es parte de seguir las huellas del rebaño. Aquí también oramos, pero hermano, cada uno de manera personal necesita buscar a Dios. Es una necesidad urgente de la iglesia de Cristo. Usted personalmente necesita orar. Fíjese, hermano, yo ya llevo años en el evangelio. Ya he visto tantas cosas. He visto cómo Dios ha visitado a la iglesia. He visto etapas de avivamientos en las que, hermano, literalmente Dios ha bautizado con el Espíritu Santo incluso a niños. He visto a niños hablando en lenguas y danzando en el Espíritu. He visto a la iglesia en un mover especial del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios en esos tiempos está llamando a la iglesia a una relación personal con Él, pero la iglesia no lo entiende. Y se queda solamente en emocionalismos, y se queda solamente sintiendo bonito, y se queda solamente, hermano, a veces tal vez acostumbrados a actividades y a estar juntos buscando a Dios. Pero se acaba el grupo, pero se acaban las actividades y se acaba la vida espiritual, y eso no debe ser así. Usted necesita cultivar esa relación personal con Dios. Usted necesita apartarse y tener tiempo a solas con Dios. ¿Verdad que esto parece algo del pasado? Es algo del pasado, de hecho. Pero el Señor nos dice que andemos por las sendas antiguas, que andemos, que sigamos las huellas del rebaño. Ese rebaño a través de los siglos ha seguido el ejemplo de su maestro. Aparta tiempo para orar. Leamos ahí en Lucas 6:12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Otra vez, en el 5:16 que ya leímos, se habla de algo constante. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era algo constante, era parte de su vida. Y aquí vemos otro ejemplo. Él se apartó, se fue al monte y pasó la noche orando. Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿qué estaba haciendo? Orando aparte. Se apartaba de todo el bullicio, se apartaba de la gente, se apartaba incluso de sus discípulos y oraba. Y aquí en este momento, ahí estaban sus discípulos, pero él estaba aparte orando. Ahí mismo en Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo? Orando en un lugar, orando en un lugar. Él nos dejó ejemplo.
Lo vemos, hermano, él practicó el ayuno, él practicó la oración. Lo vemos en diferentes pasajes orando. Cuando él alimentó a aquellos 5,000, dice que despidió a la gente y se fue al monte y ahí estaba orando aparte. Lo vemos, allá en Marcos también nos habla cuando él empezó su ministerio. Dice que él muy de mañana se levantó para orar a Dios. Entonces, hermano, él nos dejó ejemplo. Lo vemos allá en el Getsemaní. Allá cuando estaba en agonía, ¿qué hizo? Se apartó y oró a Dios, postrado delante de la presencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo allá en la cruz del Calvario? Orando. Ahí dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí oró y le dijo a Dios: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo necesitamos seguir el ejemplo de Cristo? Y fíjese que la iglesia primitiva también lo primero que estaba haciendo era orar. Usted los mira en el libro de Hechos. Cuando Cristo ascendió al cielo, ellos estaban orando. Usted mira al apóstol Pablo hablando y orando, Pedro orando, los apóstoles orando, la iglesia orando. Pero hoy nosotros no oramos, hoy nosotros no cultivamos nuestra relación personal con Él. Y hermanos, ¿cómo necesitamos reflexionar? Parados en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. La oración, hermano, es fundamental en nuestra vida cristiana. Debe ser parte fundamental en nuestra vida. En la oración es donde nos comunicamos con Él, con el amado. Es que ¿cómo le voy a decir que Él es mi amado si no le hablo? Dígame usted, ¿podría decirle a alguien que es su amado o que es su amada y nunca le habla? ¿Verdad que no? Cuando ya no le habla es porque ahí terminó la relación. Él es su amado, entonces hay que hablarle. La oración es esa comunión con Él. En la oración, hermano, es donde le conocemos más. En la oración, Él obra en nuestras vidas. Él nos va transformando, Él va obrando, Él va derritiendo la dureza de nuestro corazón. Él va iluminando nuestro ser. Allí le conocemos, ahí nos deleitamos en su presencia, allí echamos nuestras cargas sobre Él, ahí encontramos el descanso, el gozo, la paz, la fortaleza, la guianza, la ayuda, todo lo que necesitamos. Ahí nos deleitamos en su presencia y ese debe ser el anhelo de la verdadera iglesia. Hoy el Señor nos dice: ve, sigue las huellas del rebaño para encontrar comunión con Dios. Comienza a orar, cristiano, comienza a orar. Vivimos tan absorbidos del trajín diario, o vivimos tan absorbidos en el servicio a Dios, siquiera así fuera, ¿verdad, hermanos? Vivimos muchas veces absorbidos por los entretenimientos baratos de este mundo, pero no doblamos nuestras rodillas y no oramos. Hoy le hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted solito dobló sus rodillas delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted apartó tiempo para orar? No le digo un día de ayuno, que sería magnífico. ¿Cuándo fue la última vez que apartó 5 minutos para estar a solas en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que apartó 15 minutos, 30 minutos para estar a solas con Dios? Reflexionemos en esta noche. Si le digo cuándo fue la última vez que gastó media hora en Facebook, ni me diga. ¿Cuándo fue la última vez que gastó media hora en YouTube? Que gastó media hora en esos juegos que hay en internet o en el teléfono. ¿Y cuándo fue la última vez que le dio a Dios 10 minutos, 15 minutos? Y sabe, siempre decimos que no tenemos tiempo, pero extraño que sí tenemos tiempo para Facebook, sí tenemos tiempo para TikTok, sí tenemos tiempo para ver televisión, sí tenemos tiempo para un montón de cosas, pero no tenemos tiempo para orar. ¿Sabe por qué es eso? Porque nuestra carne
Nuestra vieja naturaleza se opone a la oración. A la carne no le gusta orar. Pero hermano, el espíritu, nuestro ser interno se alimenta en la oración. Es un deleite. Pero hay que comenzar para que lo podamos disfrutar. Si no lo hacemos, vamos a seguir iguales. Ahí sí que como leímos en Jeremías 6:16, preguntad por las sendas antiguas, andad por el buen camino, hallaréis descanso para vuestra alma. Y dijeron, no andaremos, no andaremos. ¿Verá que no nos atrevemos a decir eso? No andaremos, Señor, no oraremos, Señor. Yo creo que ninguno nos atreveríamos a decir esto hoy. Pero hermano, ¿cuánto hemos oído de la oración? No me van a decir que es la primera vez que oyen un mensaje de la oración, porque no es cierto. Lo hemos oído muchas veces. Pero hermano, ¿cuántas veces descuidamos ese fundamento? Es que la oración es el ABC, es el fundamento de todo. Es de nuestra relación con Él, la vida de comunión con Dios, el cultivar una relación personal con Él. Eso alimenta nuestra alma. A través de la oración y a través de la palabra estamos en esa comunión. Nosotros le hablamos a Él, Él habla con nosotros. Hermano, cada vez más nos estamos alejando de las sendas antiguas. Por eso, como le decía, hay mucha bulla hoy en el Evangelio. Hay muchas actividades, hay mucho, parecieran grandes avivamientos, pero la iglesia no está orando. Y por eso se quiere satisfacer con sentimientos y emociones, pero no hay presencia de Dios. Hoy Dios nos llama. Estamos orando, estamos buscando la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a un lugar solitario y oraste y hablaste con Él? Leamos Mateo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Pero Él no solo lo habló y lo enseñó, Él lo practicó. Y nos llama a esto, a tener esa relación personal con Dios. ¿Lo estamos practicando, hermano? ¿Estamos cultivando esa vida devocional, ese tiempo para buscar a Dios? Repito, aquí en la iglesia se hace y que Dios nos conceda hacerlo más, pero esa relación personal, ¿la estás alimentando? ¿Cuándo fue la primera vez que doblaste tus rodillas, o que tal vez no podías doblar tus rodillas, pero ahí sentado hablaste con Dios? Fíjese que cuando uno empieza, yo me acuerdo, tenía 15 años y me acuerdo que me fui a hincar. Yo dije, hoy voy a orar bastante tiempo, y estaba ahí. Pero cuando uno comienza, le duelen las rodillas, le duele la espalda, y a mí me dolía todo. Y me acuerdo que me senté ahí en el cuarto, en la oscuridad, y ahí sentada comencé a hablar con Él en mi adolescencia. Y ahí comenzó esa vida tan especial en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Hermano, no se comienza con 3 horas, 6 horas. Y créame, hermano, llega el momento en el que cuando uno cultiva esa relación con Dios, pueden pasar 4 o 5 horas y usted deleitándose en la presencia de Dios. Pero no me voy a adentrar a esas grandes horas. 10 minutos, 15 minutos, media hora que usted lo haga, los deseos se van a encender. Usted va a comenzar a experimentar a Dios de manera personal. Usted va a comenzar a hablar con Él. Pero ¿qué le digo, hermana? A veces cuando uno comienza esa vida de oración, a los 10 minutos ya no tengo nada que decir, me dicen unos. Es que ya no me salen las palabras. Pero usted va a seguir cultivando esa relación personal con Dios, y usted va a ver cómo el tiempo cada vez va a ser más corto. Ni lo va a sentir, hermano. Cuando usted mire, ya oré media hora y ni siquiera sentí. Pero hermano, esto parece algo del pasado, pero que Dios nos conceda. ¿Cuándo fue la última vez que oraste media hora? ¿Cuándo fue la última vez? O si alguna vez has orado media hora.
Pero Dios nos llama a esa relación personal con Dios. Relación personal con Dios. ¿Estás cultivando esa relación personal? ¿Has hablado con Él? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Él? ¿Cuándo fue la última vez? Reflexiona en esta noche. ¿Cuándo fue la última vez? Debemos procurar mantenernos en comunión con Dios. Fíjese que no solo está ese tiempo de apartar para Dios, que repito, hay muchas excusas. No tengo tiempo, no tengo fuerzas, es que no puedo. Pero hermano, sí se puede, es que sí se puede. Como repito, si tenemos tiempo para tanta tontería, yo le aseguro que si usted aparta el tiempo, lo tiene. Pero hay que apartar el tiempo, no es que me sobre el tiempo. Y usted, ahí es donde se da cuenta. Es que ando muy ocupado, no tengo tiempo, no puedo orar. Y cuando está desocupado tampoco ora. Porque nuestra carne no le gusta orar. El problema no es el tiempo, el problema es la dureza de nuestro corazón. El problema es que no lo practicamos. El problema es que estamos alejados del amado y no nos hemos dado cuenta. Por eso necesitamos, como ella, decirle: hazme saber, amado, ¿dónde estás? ¿Dónde apacientas? Pero la respuesta de él sigue siendo la misma. Si tú no lo sabes, ve, sigue las huellas del rebaño. La iglesia de Cristo a través de los tiempos ha orado, ha buscado a Dios, ha tenido una relación personal con Dios. Relación personal con Dios. La Biblia nos habla de orar sin cesar. Aparte de ese tiempo devocional, el orar sin cesar, hablar con Dios. Hermana, es que yo eso tampoco puedo hacer eso, hermana. Tengo tanto en mi mente. Fíjese, hermano, en medio de las ocupaciones se puede orar, se puede buscar a Dios. Mire, en medio de los tráficos, ¿cuánto se aprovecha para orar, hermano? Tal vez usted no me lo cree, pero de verdad, yo sé por qué se los digo. En esas horas de tráficos, uno ora. Ahí usted puede leer la Biblia, ahí usted puede repartir tratados. Créame, cómo se aprovechan ese tiempo ahí, no es tiempo perdido. Ahí en su casa, usted puede estar haciendo sus oficios y orando, en lugar de estar peleando con fulano, con sutano, con mengano. Qué bonito poder estar ahí orando. Mi mamá ha contado ese testimonio, tal vez alguno no lo ha oído, pero mi mamá, asistiendo a una iglesia bautista donde no se cree en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, ella oraba haciendo su oficio y estaba lavando trastes y: Señor, te ruego que tú limpies mi corazón así como estoy limpiando este plato, Señor, trapeando, barriendo y todo. Y hermano, allí haciendo sus oficios, el Señor la bautizó con el Espíritu Santo. Siendo bautista, ni siquiera sabía qué era eso, pero ahí la presencia de Dios la llenó. Usted puede allí haciendo sus oficios orar. ¿Cuántas veces tengo en mi mente y en mi memoria estar trapeando y terminar, hermano, postrada ante la presencia de Dios, gozando y deleitándome en su presencia? Hermano, es que esto es algo tan precioso que Dios quiere que usted experimente. Andad por esas sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios quiere eso. Dios quiere eso en nuestras vidas, darnos ese descanso, darnos esa presencia de Él. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero ¿cómo lo vamos a experimentar si no lo hemos practicado? No lo hemos practicado. Es que yo soy muy joven, me puede decir alguien aquí. No, yo sé lo que es ser adolescente y poder hablar con Dios. Hermano, todos podemos aquí volver a las sendas antiguas y hablar con Dios, deleitarnos en su presencia. Nos estamos perdiendo de tanto. Él nos llama a eso continuamente. Leamos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Mire desde el 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de tus debilidades y de mis debilidades. Y es en la oración donde Él nos da su gracia y nos da la victoria en nuestras debilidades. ¿Cuáles son tus áreas débiles? Para unos tal vez es el carácter, creo que para todos.
una de las áreas más débiles es el carácter. Hoy les mandaba un video de una mamá, no sé si lo vieron, de una mamá supuestamente orando y haz mi carácter como el tuyo. En eso se presenta el hijo y le tira el chancletazo: estoy orando, ya te dije que estoy orando. Y luego sigue: haz mi carácter como el tuyo. Pero hermanos, muchas veces somos tan inconscientes, pero cuando usted comienza a orar de corazón, en humillación a Dios, es allí en la oración donde Dios nos va a transformar. Y eso es lo maravilloso, hermano, que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Usted no puede cambiarse a sí mismo, hermano, por más que usted se diga: no, ya no me voy a enojar, no, ya no voy a actuar violentamente, ya no voy a alegar. Ay, Dios, a la primer provocación, o tal vez a la primer provocación todavía se aguanta. La segunda ya se va transformando en Hulk, pero todavía se aguanta. Pero a la tercera, cuando siente, ya gritó, ya habló, ya pataleó, ya hizo de todo. En un ratito, ¿cuánto podemos destruir? Pero cuando comenzamos a orar en serio, no como ese video, sino cuando comenzamos a orar en serio, en humillación, en autoexamen: Señor, mira este carácter, Dios. Señor, yo no sé cómo me soportas. Ten misericordia de mí, perdóname, te volví a fallar con mi carácter. Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y usted comienza a orar: cámbiame. Hermano, Dios lo va a ir transformando. Claro que esto, hermanos, es hasta que nos muramos, no vamos a llegar a la perfección, pero sí le digo que usted en algún momento va a decir: ala, yo antes hubiera actuado así, y ahora, qué diferencia, Dios me cambió. Señor, sigue obrando, sigue obrando. Pero ¿cuáles son tus áreas débiles? Tal vez es el carácter, tal vez es la inmoralidad, tal vez es la mentira, tal vez es la amargura, tal vez es el chisme, tal vez es la mundanalidad. Pero ¿qué dice aquí? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero Él no solo se compadece de: ay, pobrecito este nunca cambia. O este pobre, sí, que qué carácter el que tiene. Este pobre, qué carnal, qué mundano. No, Él se compadece de nuestras debilidades, pero para ayudarnos. Dice: sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos ante ese trono de gracia presentando nuestras debilidades delante de Él tal cual soy. Con Él no tengo que llegar como que fuera un gran ángel, ¿no? Si Él nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos. Señor, aquí estoy, estas son mis áreas débiles. Señor, tú me conoces, obra en mi vida. Él se compadece de nuestras debilidades y Él nos da la gracia para vencer. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, el secreto para la vida victoriosa en todas las áreas débiles de nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, el secreto para ser parte de esa iglesia que un día estará con Cristo, el secreto de seguir las huellas del rebaño, principalmente es cultivar nuestra comunión con Dios. De ahí se deriva todo lo demás, pero nuestra comunión con Dios. Así que, hermanos, Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. O sea, eso implica acción, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Paremos en nuestra vida, volvamos a las sendas antiguas donde el buen pastor ha guiado a su rebaño. Y si a algo nos guió y nos ha guiado y nos ha dejado ejemplo, es en esa vida, cultivando una relación personal con Él. Regresemos a Cantares 1:8 y terminamos. Leo desde el 7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas?
¿Dónde es Esteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ve, sigue las huellas del rebaño. Y hoy vimos solo esta parte: cultivar nuestra relación personal con Dios, esa verdadera comunión con Él. Pónganse en pie, hermanos. Pidámosle a Dios poner en práctica esto. Mire, hermano, de verdad, en esa comunión con Dios nuestro corazón va a ir creciendo en amor a Él. Nuestro amor estará cada día mayor. Nuestro corazón va a estar más sensible. Cuando le fallemos a Dios, nuestro corazón va a estar más sensible y rápido nos vamos a arrepentir porque estamos ahí en la presencia de Dios y vamos a estar capacitados para vivir de acuerdo a su voluntad y su nombre va a ser glorificado. Pero reflexione hoy, ¿cuándo fue la última vez que oró usted de manera personal, que apartó tiempo? Es tiempo de apagar un rato el celular, hermanos. Mire, si el celular está hecho exactamente para eso, el celular está hecho para crear dependencia. Eso es así. Así está hecho. Si usted lee, y mire, de verdad, lea, aún los creadores del celular no han permitido el celular en su casa, porque ellos saben que causa dependencia. No han permitido a sus hijos el celular porque saben que causa dependencia. Y nosotros nos hemos dado cuenta, usted no se ha dado cuenta. Verá que da armonía. A veces está uno un ratito libre, a ver qué hay en Facebook. Y ahí están las notificaciones. Y ahí está el TikTok y va videíto y va videíto y usted ni siente el tiempo. Y de videitos chistositos, porque aparte a veces cosas que ni edifican, hermano. Que la gente se está somatando. Vaya a haber gente somatándose. Como no es usted, ¿va? Pero mire, ahí perdemos el tiempo. Y aún siendo cosas buenas, mejor apagarlo un rato. Si es mucha tentación, aléjelo de usted y ore, busque a Dios. Aprovechemos el tiempo, hermano. El celular es un gran estorbo en estos tiempos para buscar a Dios, porque el tiempo libre lo utilizamos para eso. Pero busquemos a Dios, que nuestra vida, que nuestro tiempo sea una ofrenda para Él. Pero tome la decisión, porque si usted no toma la decisión, nunca lo va a hacer. Tome hoy una decisión. Voy a apartar 5 minutos para buscar a solas a Dios. Voy a buscarlo 10 minutos y me voy a leer un pasaje. Y mire, hermano, usted me va a contar, de verdad, se va a deleitar en la presencia de Dios.